Hoy el libro En tiempos de Jaquetía, de Moisés Israel, nos transporta al Tánger de los años 30, al norte de Marruecos, donde aún los habitantes judíos hablaban judío-español. Este libro nos ofrece una visión personal. Hoy nos acompaña en Radio Sefarad su autor, Moisés Israel. Buenas tardes, Moisés. Hola, buenas tardes. Sí, ya veo que usted me ha llamado para que hable de mi libro. Pues cuando quiera puede empezar, así hablamos de lo que más le apetezca, ¿vale? Sí, de acuerdo. Vimos que lo presentó recientemente en el CAL de Barcelona y el tema de los judíos que procedían de la expulsión de 1492 y estuvieron viviendo durante años en el norte de Marruecos, también formaron su propio dialecto, ¿no? Sí, la verdad que es que todo lo que vinieron de fuera, como digamos de Marruecos, de Saloniki o de Turquía, o también vinieron de España, todos estos se formaron de tal manera que ellos no se entendían unos a los otros, sobre todo en Tetuán, en Tánger, en Melilla y en Alcázar, etcétera. Pues esta gente, pues al encontrarse, sabían que eran judíos, sabían que tenían que formarse, que tenían que hacer una especie de congregación, pero claro, ellos pues se cohibían porque no sabían hablar. Entonces cada uno empezó a hablar de lo suyo. Uno decía que yo hablo el árabe, y el otro decía que yo hablo el español, y el otro yo hablo el ladino, y cada uno decía algo. Y claro, pues empezaron a hacerse lo que digamos una especie de dialecto, que se llamó luego el jaquetía. Esto me lo contaba mi padre porque yo no había nacido cuando todo esto ya había empezado a hacerse y a formarse. Yo la verdad aprendí muchísimo de mi padre porque me lo dejó también por escrito, más o menos las anécdotas y las cositas que pasaban justo antes, o diríamos antes de que yo naciera. Y yo salí de España, de Tetuán, salí a los 17 años, o sea que tenía mucha noción de todo lo que era la jaquetía, porque vivía en la judería y esa era mi cuna. Y yo conocía a muchísima gente que si les hablaba, por ejemplo, en francés no se enteraban, y si les hablaban en inglés menos, pero el jaquetía era seguro que nos hablamos y nos hacíamos personas de confianza como si fuera que éramos hermanos de años. Y eso es lo que nos unía muchísimo allí, sobre todo en Tetuán, tanto la gente de Tánger como la gente de Larache y así. Entonces yo, sí. Es decir, que creaba un puente, ¿no? Este dialecto creó un puente. Exactamente. Cuando alguna persona no conocida, por ejemplo, estaba hablando con otra persona y en jaquetía, pues teníamos el valor de acercarnos y decirle, serás mal. ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? ¿Tú qué decíamos, por ejemplo, de dónde eres? ¿De dónde eres? Aguantute salve, aguantute jade, a ver hablaremos, haremos de. Entonces nos enterábamos de todo porque éramos un poco curiosos y también atrevidos, la verdad, éramos un poco atrevidos y nos conocíamos. Ahora, cuando hay otras clases, por ejemplo, de turistas, pues se veía que no eran lo nuestro, pero lo nuestro siempre era la jaquetía, era lo que nos unía. Ya, era el punto en común. Exactamente. Y hoy en día puedo decirle que incluso aquí en Barcelona muchas veces me topo con gente que están hablando en el metro o en el autobús o en la calle o en las ramblas, están hablando, por ejemplo, en jaquetía o sueltan una palabra en jaquetía sin darse cuenta. Por ejemplo, ten cuidado, Feralmán, la vaga, y la vaga quiere decir ten cuidado, ¿comprende? Entonces esa palabra yo le dije que son judíos y me acerco y les saludo y les digo dónde hay una sinagoga, si ellos quieren pasar el Shabbat o cualquier cosa así. Pero eso no se hace con cualquiera, no que nosotros tenemos esa audacia de hacer esas cosas. Claro, en realidad es una mezcla, como bien ha dicho usted antes, de judío español, de árabe, de hebreo. Exactamente, sobre todo árabe, hebreo y, como es normal, alguna palabra que otra de ladino. De ladino. Y usted este libro lo ha escrito en base a las experiencias de su padre, a todas las historias que he oído oyendo desde seguramente, niño. yo le digo, cuando nosotros reunimos en tefilá, por ejemplo, después de Shahrit, o después de la Minjá, o después del Ardi, siempre el Rab nos da un pequeño
me resumen de todo lo que había pasado el día. Pero luego empezaba a hablar de anécdotas que pasaron justo en esos tiempos. Entonces nos contaba cuentecitos, por decirlo así, y claro, pues nosotros nos reíamos y lo cogíamos como si fuera una especie de teatro. Pero luego se me quedó grabado porque yo pensé, esto no es teatro, esto es una cosa verídica. Eso lo cuenta él como anécdota para que nos riamos, pero eran cosas que los judíos lo hacían por sobrevivir, por decirlo así. Si, por ejemplo, tenían que engañar a alguno, pero no engañar como para robarle, sino engañarle para que comprara esa mercancía que este judío vendía, pues le sacaban toda clase de historietas para que la persona que estaba comprando, pues al momento se quedara con ello o le diera más valor. ¿Comprende? Sí. Sí, sí. Y eso era lo que los judíos, sobre todo en mi Tetuán, yo lo viví y también lo mamé. Entonces, claro, estas cosas las tengo grabadas como si fueran hoy. Y actualmente, ¿sabes si en Tánger aún hay esta población de judíos españoles? No, porque mire, yo tengo mucha comunicación con los judíos que quedaron todavía por allí, y hay unos 4 o 5 personas en Tetuán solamente, y en Tánger habrá unos cuantos judíos que son ricos, por decirlo así, y esos ricos no pueden dejar sus bienes, pero los judíos están un poco como camuflados, no están demasiado abiertos diciendo que son judíos, y los moros son los árabes, pero porque que sepan que son judíos, porque hoy en día ya no es la misma seguridad que había en esos tiempos donde yo vivía en el año, por ejemplo, 48, 49, 50, que yo nací en el 48, o el 46, por decirlo así. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué pasa? Hoy en día la mentalidad de los árabes no es la misma que antes. Cuando nosotros los judíos salíamos de Tetuán o de Tánger, los árabes lloraban porque decían, tú te vas y nosotros estamos acostumbrados a ustedes, estamos aprendiendo mucho de ustedes y somos tan felices con ustedes que eso es un tesoro, y ese tesoro se nos está yendo de las manos, y nos ofrecían toda clase de trabajo, toda clase de negocios para que nos quedáramos, pero cada uno tenía su mente fija a irse a Israel. Y si le cuento una pequeña anécdota, es que buscábamos siempre alguna excusa para llegar a Ceuta, y de Ceuta ya estábamos preparados para llegar a Israel. Entonces, le voy a decir, por ejemplo, que en los tiempos de los 10 mandamientos, que le llamaban la película de Charlton Heston, si usted recordará, pues eso aprovecharon muchísimos judíos de Tetuán y de Tánger, aprovecharon para llegar a Ceuta, y de Ceuta embarcaron o viajaron con aviones a Israel. Y claro, pues esta era la excusa de que si mira que vamos a ver una película que es muy bonita, entonces nos daban salvoconductos a todos, incluso a los niños, y salíamos para allá. Y eso nos hizo que la gente, sobre todo la gente, los que vivían en Tetuán, pues hicieran todos sus deberes para estar ya libres de todo, de casa, de bienes, y solamente ir con una pequeña maletita como para mudarse uno. Y salíamos a la frontera, y de la frontera, cuando llegábamos a Castillejos, pues ya éramos hombres libres o personas libres. Pero la salida era voluntaria, es decir, ustedes sentían la necesidad de ir a otros países a vivir, no porque no estuvieran bien, sino porque por la necesidad de expandirse. Sí, yo les digo la verdad. Cuando Israel hizo una pequeña llamada por Col Israel La Colá, que era entonces la radio que existía, y lo escuchábamos en clandestino, pues nos decía, mira, necesitamos a gente para formar una medina, para formar un país, y necesitamos gente joven. Y cuando mis padres escuchó, por ejemplo, que necesitaban a gente joven, ¿quién mejor que él, que tenía 10 hijos? Y los 10 nos fuimos para Israel con mi madre y mi padre. Y yo creo que dimos mucho para Israel, porque eso es lo que cada uno pudo dar a sí mismo. No teníamos dinero, pero teníamos hijos, y los hijos eran el tesoro de Israel. ¿Comprende? Sí. Ahora, y hablando del Jaquetea, pues yo les digo una cosa, que tanto se me quedó grabado todo lo que yo viví,
empecé a conectar todo lo que me contaba mi padre, todo lo que me contaba mi madre, mi abuela sobre todo. Mi abuela era una especialista en jaquetía. Entonces me contaban tantas cosas que un día se me ocurrió de empezar a escribirlo. Pero ¿cuándo cree usted que lo escribí? Cuando llegué a Israel, que dije yo, esto es una lástima, estoy hablando en hebreo con la gente, pero el jaquetía no veo por aquí a nadie que yo pueda hablar con él o reírme con él como me reía por allí. Pues empecé a escribirlo, por si alguna vez se olvida, que yo no lo olvidé, fui yo el único que yo pensé en mí. Pero cuando me di cuenta que en Israel había muchísimas colonias judías, como en Ashdod, sobre todo en Ashkelon y en las partes que tocaban más al Negev, pues me di cuenta de que eso no se iba a perder tan fácilmente. Que yo sé que hoy en Israel hay muchísimas congregaciones de judíos que hablan jaquetía y procuran que esa lengua no se pierda. Esperamos que así sea, que no se pierda nunca, porque realmente es un tesoro. Sí, pues ese tesoro yo le tengo escrito en mi libro, y mi libro no habla solamente de las cosas serias, que es lo que podríamos hablar, una literatura seria, sino es una literatura más de anécdota, más de pasatiempo, más de que a la persona que lea ese libro le quiere leer otra vez porque no para de reír, o no para de llorar, o no para de acordarse, y la nostalgia sobre todo es la que le llama a leer otra vez mi libro. Y no lo hago yo esto para hacer una especie de, digamos, de propaganda. No. Yo no estoy en este punto de decir quiero vender en vez de 100, 200. No. Yo lo que quiero es que el que tenga este libro procure, cuando tenga tiempo, que se lo lea a sus hijos, y sus hijos también que se rían, y que sus hijos también, a lo mejor uno como yo y otros más, pues sí, absorben esto y se lo quedan. Y yo, créame, que he conocido aquí en Barcelona, sobre todo una vez que estuve en una de las Batekeneses que hay aquí en Barcelona, en Jabal, niños pequeñitos que me dijeron: ¿cómo estás, Ferasmal? Mi rey, y cositas así. Entonces eso me hizo muchísima gracia. Y les hice una conferencia en su escuela, que es aquí en Barcelona, en la escuela judía que hay, les hice una conferencia y les hablé de jaquetía y estaban todos encantados. Y muchísimos padres compraron el libro. Y créame que no lo hice por vender el libro, sino para que sobre todo, este dialecto, digamos, sí. Es que no le quiero decir esta lengua, porque no es lengua, ¿comprenden? Pero este dialecto queda entre nosotros. Moisés, ¿dónde se puede adquirir el libro? En el CAL Barcelona, que eso pertenece a la congregación de Jabal. Sí. CAL Barcelona, que está en la calle Honorat, número 9. Sí, okay. Eso está justamente al lado de la Generalitat de Barcelona, en la plaza de Sant Jaume. Perfecto, es un lugar muy céntrico y también muy famoso. Es céntrico, está entre las Ramblas y la Vía Layetana. Sí, es lo más fácil de llegar allí. Sí, es un lugar que también es como un deber ir a visitarlo. Sí, tiene de todo, tiene allí mezuzot, tiene allí vasos para quitus, tiene allí libros, tiene de todo, tiene un poco. Y claro, el judío que entra allí, pues si necesita un talito o un gorrito, por decirlo, una chispa, todo lo encuentra allí. Y también encuentra uno de mis libros. Mi libro que estoy ahora escribiendo, otro un poco más serio, pero siempre meteré un poco de humor, porque el humor es muy importante para que la gente no se aburra. Y cuando compro un libro, pues digo, ¡ay, qué pesado que está este libro! Y lo cierro y lo dejo en un cajón. No, no. Yo le aseguro que he conocido a gente que me han dicho: tu libro ya leí más de 10 veces. Y si hacía mi madre no le suelta. Mi madre empieza a reírse. Y cuando no tiene nada que hacer, coge el libro y se van a leer otra vez. ¿Sabe usted qué satisfacción es esta para mí? Claro, por supuesto. Pero no porque se ríen de mis chistes, sino porque la persona se acuerda sobre todo de su gente, se encuentra en ese, y cuando usted coja este libro en su mano alguna vez, verá que este libro la va a traer mucho, la va a encantar, ¿vale? Seguro que sí, espero leerlo muy pronto. Y muy... decimos aquí en hebreo, dígame. Moisés, que le queremos dar las gracias. Ha sido una charla verdaderamente interesante, donde hemos aprendido muchas cosas y le agradecemos mucho. Lo que quiero recalcar es que en el libro, cuando se tropiece con una palabra en jaquetía,
sí, pues seguramente que no la sabrá porque son gente, sobre todo hay muchos españoles aquí que son judíos, pero nunca se han topado con este dialecto. Entonces, al final del libro hay una especie de mini diccionario que te explica cada palabra qué es lo que es. Y claro, al leerla y al releerla, pues la persona la aprende sin darse cuenta. Entonces ya dice, me guachei, como dijo uno, el otro día me encontré, uno me dice, hace tiempo que no te veo, pero ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, me guachei de ti. Me guachei de ti, que te añoré. ¿Te das cuenta? Pues es lo que hay. Y eso es lo que yo quiero, que esto siga para adelante. Y hace justamente una semana hice una promoción nueva para mi libro en el CAL y vinieron muchísima gente de la que yo esperaba. Y sobre todo vinieron gente que no son judíos, porque se interesaron mucho, porque son gente que aprende mucho lo que es el ladino y varias, y el aramita y todas y varias. Entonces, esto lo cogieron ellos como para ellos, como si fuera una lengua más. Pues reiteramos nuestro agradecimiento, hemos aprendido muchísimo y te agradecemos que hayas pasado este rato con nosotros, Moisés. Gracias, guapa. Y cuando quiera alguna cosa, me llama y yo si quiere que le lea algún párrafo del libro o cualquier cosa que crea que sea interesante, pues yo estaré a su disposición. Muchas gracias, Moisés. Vale, pues muchas gracias a usted. Siempre. Dios.